Es hora de profundizar en temas de fe, novedades de la iglesia, formación, anécdotas, entrevistas y más en Catolizando Podcast con Manuel Antonio Obando, comunicador social católico, y María Victoria Pérez, teóloga. Iniciamos. Presentamos la catequesis en español del Papa Francisco para esta semana durante la audiencia general del miércoles pasado. Atentos, escuchamos la voz, las enseñanzas y el magisterio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, retomamos la catequesis del ciclo jubilar Jesucristo nuestra esperanza. Hoy reflexionamos sobre el anuncio del ángel Gabriel a María. Su saludo comienza con una invitación a la alegría, evocando el mensaje de los profetas al pueblo de Dios, pensando en la venida del Mesías. Después el ángel llama a María llena de gracia, indicando la presencia de Dios que habita en ella, y le dice que no tenga miedo, porque nada es imposible para el Señor. Pensemos esto, nada es imposible para el Señor. Finalmente, le anuncia su misión, ser la madre del Mesías, cuyo nombre será Jesús, que significa Dios salva. El anuncio de esta maternidad única lleva a María a discernir en su interior lo que le estaba pasando. En su corazón abierto y sensible, ella siente la llamada a confiar plenamente en Dios, aunque haya cosas que no comprende. Su colaboración con los designios del Padre en cada momento de su vida la convierten para nosotros en un ejemplo inestimable de escucha y disponibilidad de la palabra divina. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Veo que hay algunos. Pidamos al Señor que nos enseñe a escuchar su palabra y a responderle con generosidad como María, transformando nuestros corazones en sagrarios vivos de su presencia y en lugares acogedores para las personas que viven sin esperanza. Que Jesús los bendiga, la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están, estimados hermanos y amigos? Bienvenidos a todos. Estamos en los podcasts católicos, Catolizando Podcast, como es nuestro lema, adentro y afuera. Estamos en este día, hoy es viernes 24 de enero del 2025. Hay veces que a uno todavía se le pega el 2024, pero estamos ya en el 2025 y queremos agradecerles a todos ustedes por su amable sintonía, por acompañarnos, por estar con nosotros y estar siempre queriendo aprender de temas de fe. Bienvenidos, vamos a iniciar, hemos iniciado ya escuchando la catequesis del Papa Francisco para esta semana durante la audiencia general del miércoles, y el Papa ha ido hablando durante la última semana. Los primeros 2 miércoles de enero habló sobre la niñez y la importancia de cuidar a los niños, y la última catequesis, que fue la del miércoles pasado, ha retomado el ciclo que explica sobre la esperanza y el año jubilar que vive la iglesia, el año jubilar de la esperanza. Bien, antes de pasar a nuestros temas de hoy, vamos a abordar diversas realidades del mundo, pero iluminados desde la iglesia, como los temas que se viven en Estados Unidos y que acaparan a toda América Latina y también a todo el mundo, con la toma de posesión del pasado lunes del presidente Donald Trump, y también de todo lo que ha pasado a partir de las nuevas políticas, como los temas de migración, las palabras polémicas de una obispa que se dieron el martes al presidente de Estados Unidos, y vamos a explicar mucho sobre esto para formación de los católicos, porque algunos
creen que es una obispa católica, pues eso no existe en la iglesia. Pero quédense, que ya lo vamos a explicar, y también estaremos hablando de otras realidades, como en Nicaragua, el respeto a las imágenes, lo que ha sucedido con la imagen del Jesús Nazareno de la parroquia del Calvario, allá en Chinandega, y estaremos hablando también de la recién entrevista que se ha publicado esta plataforma de ayuda a la iglesia necesitada, que ha dado a ellos Monseñor Rolando Álvarez en España durante los últimos días. Una entrevista que es en 2 partes, que ayer publicaron ellos la primera parte y que seguramente en los próximos días saldrá la segunda parte. En esta entrevista el obispo de Matagalpa habló sobre el perdón, habló sobre el tema de las crisis, las enseñanzas. Voy a poner un fragmento sobre eso en unos momentos, y luego ha hablado también de lo que debe esperar el nicaragüense, confiar en Dios, la esperanza. Habló de la iglesia, cómo enfrentar la situación, y habló de la formación importante en la doctrina social de la iglesia, de rescatar, de apropiarnos de términos que son propios de la doctrina social de la iglesia y que muchas veces nos hemos dejado robar, y de otros temas como el ser buenos ciudadanos, haciendo nuestra parte como ciudadanos nicaragüenses. Entonces vamos a abordar sobre eso, pero antes quiero compartir ese fragmento de la entrevista que ha dado Monseñor Rolando Álvarez, y yo me quiero concentrar porque esto es algo que los medios muchas veces lo obvian. Siempre los medios buscan otras partes que para ellos son más interesantes. Cada quien tiene sus puntos, ¿verdad? Y para mí es interesante esta parte que ya la vamos a dejar completa, donde el obispo habla un poco más espiritual, y es el tema del perdón, y es el tema también de lo que nos dejan las crisis. Entonces, no es que lo demás no importe, porque ya Monseñor Rolando habló que tenemos que anunciar y también ser profeta, y esta parte es importante, y acompañar. Y hablaba el obispo en esta entrevista algo que en la diócesis ya lo conocemos muy bien, de la conversión personal, que es yo de mis pecados personales, pero también habló de la conversión pastoral y la conversión social y todo lo que tiene que ver con el prójimo y esa parte. Pero me gustó mucho el tema de cómo afrontar esta crisis. Mucha gente, por esta crisis de estar fuera del país o de tener familiares fuera del país, enfrenta estrés, ansiedad, depresión, y el obispo ha dicho que estas son enseñanzas que nos permite el Señor a vivir a cada uno, para dejarnos diversas lecciones para hacerte más fuerte. Entonces, sobre estos 2 temas, rapidito les comparto un fragmento de la entrevista. Si usted quiere ver toda la entrevista o la primera parte, que son 17 minutos, puede entrar al YouTube de Ayuda a la Iglesia que Sufre, que bueno, ya en mi Facebook compartí el enlace al YouTube para que vean ahí la entrevista completa. Entonces les dejo esta parte donde el obispo habla de el perdón y donde habla también de las crisis. Escuchemos y ya luego venimos a desarrollar las temáticas en Catolizando. ¿Quién os hubiera dicho en aquella época que usted iba a pasar luego esto? ¿Quién os hubiera dicho en aquella época que usted iba a pasar luego estos años de tanto dolor últimamente, verdad? Pienso que es un llamado de Dios a vivir el dolor como un camino de resurrección. El sufrimiento nos hace madurar como persona, como cristianos y como iglesia. Y en Nicaragua, seguramente como pueblo. ¿Cuál le parece a usted que es como la medicina para cerrar una cicatriz? Porque yo creo que esto no es tan fácil como cuando ha habido guerras invasivas de fuera, que siempre está como un poquito más distante, que ese dolor que llega tanto, tan profundamente a la familia, tan interiormente a veces. El proceso del perdón es lento y laborioso. Es claramente un don de Dios y yo creo que los nicaragüenses contamos con ese don. Pero igual tiene que ser una conquista de nosotros. En primer lugar, con profunda humildad, reconociendo cada uno sus propios errores y comenzando por uno mismo. En este proceso de perdón y de sanación de heridas, no debemos de esperar que sean los otros los que pidan perdón por las fallas y los errores cometidos. Se tiene que empezar por casa. Cada uno, cada sector social, político, económico, religioso, tenemos que dar el paso. El primer paso de
pedir perdón por los errores cometidos y por supuesto perdonar a aquellos que nos han dañado. Yo pienso que cuando el hombre, el ser humano, busca en su interior esta capacidad, este potencial de alzarse, levantarse de las cenizas, lo logra. Y la oportunidad que yo veo para Nicaragua y el optimismo o las esperanzas con ojos abiertos que yo veo en Nicaragua está precisamente en el potencial que tenemos los nicaragüenses para levantarnos y poder construir, no solo aspirar, construir un futuro mejor. Escuchando, para los que están en Facebook, estábamos escuchando esa entrevista que ha dirigido Monseñor Rolando Álvarez, ha permitido durante los últimos días ayuda a la iglesia que sufre, ayuda a la iglesia necesitada de esta plataforma informativa. Bien, estamos transmitiendo a partir de este momento, espero que esté bien la transmisión, en TikTok. Ahora vamos a aprovechar las plataformas. Hubo buenos sustos para los que tienen TikTok. La verdad yo no me asusté tanto. Yo no estoy juzgando a quienes tienen estas plataformas para generar ingresos. Pero después de que la cerraron el sábado por 12 horas y el domingo estaba, dije yo, bueno, es una oportunidad que si volvió a esta plataforma, usémosla pues, ya que hay gente ahí. Y que le decía hoy a María Victoria que yo no le he puesto mucha mente al TikTok, pero que hay su gente también ahí, que tenemos unos cuantos seguidores también. Vamos a intentar emitir entonces los podcasts en TikTok. Y aquí estamos, pues bienvenidos a los que están en TikTok, con una perspectiva diferente que a los que están en Facebook. Pero bueno, pues aquí estamos y bienvenidos, iniciamos entonces. ¿Qué tal, cómo estás, María Victoria? Vacaciones grandes, con gastos pagados, 2 meses. Qué rico, ¿verdad? Vacaciones después de estar en estas celebraciones navideñas. Es broma. Bienvenida. Muchas gracias. Vacaciones de Catolizando, pero no vacaciones, no vacaciones. Siempre hay trabajo que hacer. Trabajo en la casa. Bastante. Trabajo pastoral. Ya me he sentido como pastora. No, pero sí, hay que trabajar en todo lo que se pueda. Dicen los santos que no nos agarren descansando, que no nos agarren ociosos. No, aquí siempre estamos trabajando. Así es, entonces bueno, pues bienvenida, me alegra que estés por acá de nuevo. Y bueno, aquí estamos, yo regresé el viernes pasado, vine rápido del vuelo, María Victoria se quedó una semana más ahí de vacaciones y vino hoy. Estuve escuchando tu podcast, muy interesante, hablando sobre el tema de la indulgencia. Las indulgencias, el año jubilar. Y hoy me encuentro, el año jubilar, hoy me encuentro bastante sorprendida escuchando a Monseñor Rolando, iluminándonos, como siempre, ¿verdad?, con este tema tan importante que es el tema del perdón. Fíjate que con el tema del perdón me quiero referir a algo rapidito que he aprendido mucho. Hay mucha confusión, fíjate, dentro de nuestra iglesia y de pronto dentro de nuestros grupos parroquiales, dentro de los grupos, los movimientos eclesiales, cuando se abordan temas sobre el perdón. Así ¿Y es. a qué me refiero? Que a veces hay un poco de confusión de cómo vivir el perdón, cómo enfrentarlo, a qué se refiere, a qué se debe. Y hay muchas personas que tienen esta expresión y dicen, yo no perdono, que perdone Dios, o eso no se perdona, o todo lo perdono menos eso, que Dios te perdone. Entonces, en ese sentido, es interesante escuchar esta reflexión de Monseñor Orlando sobre el perdón. Todos los católicos estamos llamados, todos los cristianos, ¿verdad? Pero nosotros aquí, pues en esta plataforma tenemos a más católicos, le hablamos a la gente católica porque entre los católicos nos comprendemos, nos entendemos y conocemos nuestra fe y sabemos lo que dice la enseñanza de la iglesia a raíz del evangelio. Entonces, perdonar siempre, perdonar 70 veces 7, y hay que aclarar a qué se refiere el perdón. Así es. ¿Y a qué se refiere el perdón? Pues ya que querés aclarar esa parte. No, bueno, perdonar es aquel acto que nosotros tenemos desde nuestro corazón. Decía Monseñor Rolando, no podemos esperar que la persona que nos ha ofendido nos venga a pedir perdón. El acto de perdón te libera a ti mismo. Empezamos por esa parte, te libera a ti mismo. Y si alguien de los que nos esté escuchando ha hecho algún proceso de perdonar a alguien, pues sí, es sanador. Te sana perdonar, deja de cargar a aquella persona o a aquellas personas que de alguna u otra manera te han herido.
ya no cargas con ese sentimiento, ya se te quita esa carga y los liberas también a ellos. Mira, es liberador Sí. también perdonar a quien te ha herido. Y también pedir perdón a aquellos a que has herido, a que has lastimado, a que has ofendido, pues es una doble vía, porque por lo general siempre nos ponemos en el lugar del que ha sido ofendido, pero muy pocas veces nos hemos puesto en el lugar de cuando hemos ofendido a alguien. Sin embargo, hay gente que tiene mucha humildad, mucha gracia de reconocer cuando ha ofendido, cuando ha dañado, cuando ha herido, y hacen un examen de conciencia y dicen, la verdad que fallé en esto, me equivoqué. Y Claro. voy a tratar de pedir perdón y sobre todo enmendar. Fíjate qué interesante, porque esto va conectado con el tema que vos hablabas de la indulgencia. Como cuando vos explicabas, cuando vamos a la confesión, cuando no se nos borra, ¿verdad? Nos arrepentimos, se nos borra el pecado, pero hay una consecuencia del pecado. Claro. Y esas consecuencias dejan heridas a veces en muchas personas. Cuando lastimamos u ofendemos a alguien, a veces, aunque tengas tu pena por esto, digamos, incluso en materia civil de delito, digamos, cuando vos cometes un delito y cumplís con la sentencia, muchas veces lo que vos podés reparar, digamos, lo que le debes a la sociedad por el delito que cometiste, pero en muchas ocasiones no podés reparar la falta que cometiste. No, es muy interesante y es amplio el tema del perdón. Y bueno, pues en este año jubilar es un tema que ahí lo tenemos que ir escuchando, estudiando y haciendo discernimiento, porque estamos en el año jubilar, el año de las indulgencias. Pero bien, vamos a pasar inmediatamente a la agenda del día. Temas interesantes, eléctricos, de choque fuerte. Y pasemos entonces con el tema número 1 plasmado en la agenda de hoy. Muchas gracias a los que están por TikTok. De larguito veo que hay interacción. Para el otro viernes intentaré tener aquí un monitor para ver los comentarios, porque a diferencia de Facebook, pues no lo puedo ver por ahora en la computadora. Y bueno, para el otro viernes espero tener aquí algo para estar viendo más de cerca los comentarios. Y muchísimas gracias. Voy a tener que abrir TikTok, bueno, Antonio, sí, porque la verdad me la estás debiendo. Yo no he sido muy fanática sí, de utilizar estos medios. Y ahora TikTok, ahí hay gente, y es lo que te digo, hay gente, ahí está el mar para ir a pescar como el Señor nos manda, y estos son, como lo dijo Benedicto XVI, los nuevos aerópagos, donde podemos ir a remar mar adentro y a pescar. Bien, iniciemos aquí mismo, en los Estados Unidos de Norteamérica. Una semana donde tomó posesión el nuevo presidente de la República, Donald Trump, que ganó de una forma contundente las elecciones en noviembre del año pasado, el 5, y que eso muestra que tuvo el apoyo de la mayoría de los estadounidenses, pero también tuvo el voto latino, y muchos de nuestros hermanos que ya tienen esa posibilidad de ejercer el derecho al voto con su ciudadanía aquí, pues le dieron también el voto. Entonces aquí con esto de la toma de posesión ya luego vinieron varias cosas, como las nuevas órdenes ejecutivas, el tema de la migración, pero empecemos con el primer acto, y fue el martes. Como la mayoría de los presidentes, bueno, eso sí te lo digo, pues yo vi la toma de posesión, la mayor parte traté de verla aún trabajando, y decía yo qué enseñanza es la que deja este país, porque a pesar de que el contrincante está ahí, el otro que iba la contraparte, que en las campañas se dijeron cosas y todo, ahí están sentados con diplomacia y se están aplaudiendo y se están dando la mano, en algunos momentos no aplaudiéndose tanto, pero están ahí. Te da un ejemplo de democracia realmente este país, y de tolerancia también, y de saber escuchar al otro, y bueno, y de aceptar, perdí y ahí estoy. Sin duda que es una escuela. Entonces el martes, ya después de todo el acto del lunes y toda esa agenda fuerte, fue a una iglesia episcopaliana, ¿verdad? Que le llaman la catedral, pero es la catedral episcopaliana, no católica, lógicamente, en Washington, D.C. Y ahí hubo unas declaraciones que se hicieron muy virales de una obispa.
donde le dijo al presidente que tenga compasión y misericordia, y sobre todo abogó, bueno, habló un poco de los migrantes, pero ella se centró también en la parte de la agenda LGTQ+, ¿verdad? Que es la agenda gay, la agenda que es la que se ha ido mermando mucho en la sociedad actual, y también habló que hay niños con esas tendencias. Y bueno, se fue más por esa parte, y creo yo que bueno, generó mucha expectativa, mucha polémica. Por un lado, unos diciendo que valiente la obispa, por otros lados, unos diciendo ok, eso de que hay niños gay y que sus derechos también preocupó. Y al final pues hay varias cosas, porque por otra parte otra gente la comprendió como que esta señora es de la Iglesia Católica, porque por el término, ¿no? Sí. Entonces, para empezar, María Victoria, ¿qué es esto de obispa, catedral? Sí. ¿Cómo explicamos esa parte para empezar con claridad para nuestra gente? Claro, hay un poco de confusión, digamos, en algunos, dentro de algunos católicos que no conocen acerca de otras denominaciones o otras iglesias, o también cuando se te dice el término catedral, porque cuando hablaron de este oficio religioso que se realiza en la Catedral Nacional de Washington, entonces la gente dice, ¿cómo en la catedral? Asociaron inmediatamente Iglesia Católica, sí. Catedral, pero de pronto obispo, entonces obispa. Entonces, a ver, ¿de qué se trata? ¿Qué está pasando en la Iglesia Católica de Estados Unidos? Entonces, primero es como aclarar esa parte a todos los católicos que estuvieron esa confusión, esa idea, a todos nuestros hermanos que están en procesos de formación y saber de qué se trata. También hay que investigar un poco. Entonces, para empezar, obviamente sí es la Catedral Nacional de Washington, ese es el nombre de la catedral, se llama Catedral San Pedro y San Pablo, y no es la diócesis de la Iglesia Católica, una diócesis episcopal de Washington, de la Iglesia Episcopal, que tiene, digamos, como cierta comunión con las iglesias anglicanas. Empezamos por ahí. La Iglesia Católica, que está en Washington, D.C., ¿verdad? Es la Arquidiócesis de Washington. Esa es la Iglesia Católica. Y la catedral se llama San Mateo Apóstol, San Matthew. Exacto. Entonces es diferente. Para empezar, ya el nombre es diferente, ubica, o sea, el sí, edificio exactamente. Es otro. Pero recordemos que hay los anglicanos de pronto también tienen devociones a algunos santos de la Iglesia Católica. Bueno, antes de todo todo el tema de la reforma, de la separación, del cisma, entonces sí, obviamente nos podemos equivocar. Otra cosa que hay que explicar es que la Iglesia Episcopal sí tienen obispos, sacerdotes, diáconos, y entre estos obispos, sacerdotes y diáconos de la Iglesia Episcopal se permite, dice en su sitio web de esta catedral, hay que investigar, me metí ahí a la página, no solamente decir, ¿verdad? Ellos dicen que se permite que las personas de todos los géneros, o sea, muchos géneros, y orientación sexual sirvan como obispos, sacerdotes y diáconos. En este caso, por eso encontramos a una mujer vestida como religiosa, como religioso, y que asimismo pues se denominó obispo y la llaman, y su título es obispa de esta catedral. Ahora, según leí ahí, hay mucho liderazgo cristiano en este sentido. Creo que ella es la primera mujer que ha llegado a ser obispa. Creo que el término a mí no me familiarizo con el término, me cuesta mucho obispa, porque nosotros no tenemos obispos, ¿verdad? Entonces, tienen un poco una agenda, lo que nosotros le llamamos progre, una agenda que defienden a todo lo que es la agenda LGBTQ+, o Q+, todo lo que tiene que ver con que promueven, digamos, progresismo. Esta agenda. Ahora, hay que explicar una cosa. Recordemos nosotros que la Iglesia Católica, esto no es nuevo, esto no es con el Papa Francisco, esto es desde siempre, y desde el catecismo, desde el Papa Juan Pablo II, cuando se editó el catecismo, se ha explicado que la Iglesia no está en contra del homosexualismo, no está en contra.
no rechaza a la persona que tiene una inclinación homosexual. La iglesia es de puerta abierta, acepta todo, pero lo que la iglesia no va a promover es la situación de las personas que están en el acto, digamos, viviendo en actos homosexuales. Es decir, como decimos nosotros en buen nicaragüense, queremos al pecador, pero no queremos el pecado. Pues el Señor no quiere el pecado, Dios no quiere el pecado. Entonces sí, en este sentido, ¿cuál fue entonces, digamos, como lo que se viralizó, algunas decían que valentía, porque los cristianos católicos de pronto no comulgan con lo que se pronunció? Miren, más allá de si estamos de acuerdo o no, porque hasta cierto punto podríamos decir que ella abogó por las minorías, que le llaman, abogó, pero era más un discurso ideológico que un discurso político, digamos, más que religioso, más que espiritual. Y para poner en contexto, aquí tengo un poco las palabras que ella pronunció. Y es que antes de finalizar esa ceremonia se dirigió directamente al presidente Trump y le pidió clemencia con las personas migrantes y del colectivo LGBTIQ+, que temen por sus vidas después de la llegada al poder de Donald. Y dijo esta señora, hay niños transexuales. Y es la parte que creo que hay que verla interesante. Hay niños transexuales, tanto en familias republicanas como demócratas, que temen por sus vidas. Y las personas que recogen nuestras cosechas y limpian nuestros edificios de oficinas, añadió. Pueden que no sean ciudadanos o no tengan la documentación adecuada, pero la inmensa mayoría son inmigrantes y no delincuentes. La parte de los inmigrantes estamos claros y pues lógicamente es correcta, pero donde ella afirma que hay niños transexuales, ya pues te está, como decís vos, vendiendo una ideología y también pues creo yo que cayendo en un total irrespeto. Sí, lo que pasa es que bueno, partimos de que cuando ella dice en el nombre de Dios, pido misericordia para los niños, que hay niños gay, transexuales. Ahí es donde está la discusión, digamos, sí, desde el punto de vista de la institución familiar, de que los niños realmente no tienen una tendencia, digamos, homosexual, o no tienen una tendencia en la infancia. Vos no podés decir que un niño tiene una preferencia u orientación en ese momento. Entonces, ahí choca un poco, claro, con lo que realmente es la enseñanza católica, con la enseñanza de la fe cristiana. Y por otra parte, también hay quienes discuten un poco el hecho de que cuando se refiere a los migrantes, pues también los puestos donde ubicó a los migrantes son puestos que hasta cierto punto casi está diciendo, le estamos dejando a los migrantes el trabajo de limpiar nuestras oficinas, lavar nuestras losas. Los colombianos le llaman, creo yo, losa, los platos, tratos, lavar. Es decir, también fue un poco discriminativo, pues, en ese sentido, pensar que los migrantes únicamente en este país vienen a hacer el trabajo que nadie más quiere hacer, cuando también hay muchos migrantes que están ubicados en otros tipos de trabajo, tienen derecho a otras plazas. Y aquí no se discute el tema de la dignidad de la persona humana. La Iglesia Católica enseña que la persona vale por su dignidad, claro, y no por su edad, sexo, orientación, raza, color, estudio. No, es decir, es una defensa de la persona, sí, defendemos a la persona. Entonces, lo importante destacar este aspecto es aclarar un poco a las personas que estaban confundidas de quién es esta obispa. Es de la Iglesia Católica. ¿Por qué se habla de la Catedral Nacional de Washington? ¿Es la Catedral de la Iglesia Católica? No, ya estamos explicando que es otra, la Iglesia Episcopaliana, que no es la Catedral de la Iglesia Católica. Y que bueno, cuando nosotros escuchamos cualquier tema que se viraliza, que se empieza a discutir, siempre es importante que vayamos a las fuentes, que sepamos quién es la persona
persona que está transmitiendo el mensaje, Claro. a quién obedece esta persona, es decir, a qué institución pertenece, cuáles son los fundamentos de su enseñanza. Y es ahí donde siempre nosotros somos un poco celosos como católicos de conocer muy bien nuestra doctrina, la enseñanza de la Iglesia Católica, y saber de dónde nos estamos formando e sí. informando, porque luego hay estas confusiones en cuanto a temas de doctrina, temas de enseñanza, temas de fe. Y sí, totalmente, y para eso pues hemos creado estos espacios que ya llevan más de 2 años de podcast católicos, donde queremos presentarles a la gente formación católica y lo que la doctrina de la Iglesia dice, y también lo que significan los diversos momentos de la Iglesia, pero también los diversos mensajes, encíclicas y todos los magisterios que a lo largo de los siglos la Iglesia ha ido forjando. Bien, entonces ese ha sido uno de los temas principales esta semana, y que ya lo hemos aclarado, creo que de manera perfecta. Lógicamente, con el tema de los migrantes, pues sí, nosotros nos unimos a lo que ya el Papa ha dicho y ha pedido que se respete la dignidad de la persona. Y aquí sí hay mucha preocupación, tanto de católicos como de no católicos y de gente de diversos credos, incluso de muchos estadounidenses, con este tema de la migración. Y cabe mencionar que hasta los obispos de Estados Unidos han dirigido desde su diócesis diversos mensajes acompañando y diciendo vamos a estar con los migrantes. Estaba viendo más temprano en las noticias que, por ejemplo, el arzobispo de la arquidiócesis de Miami ha mandado a su clero y en las parroquias a estar pendiente y cuidar a los migrantes, protegerlos y evitar, ¿verdad?, estas redadas, y que vayan a afectar también la dignidad de la persona, y que también irrumpan en el orden de los templos. Igual el obispo, uno de los obispos que es designado para el área hispana de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, ayer dirigió un mensaje alentando a los migrantes a tener calma, paciencia, a buscar orientación, y cuando necesiten a buscar ayuda dentro de la Iglesia. Y así en diversas conferencias de obispos, porque aquí pues están los obispos a nivel general del país, el colegio episcopal como tal, donde están todos los obispos, pero también está dividido los obispos por estados o por regiones. O hay una región que puede ser conformada por 2 estados, y por ejemplo en otros estados, en otras regiones, hay obispos que han ya emitido sus propios mensajes para los migrantes, y todos en una sola voz han coincidido: vamos a acompañar como Iglesia Católica a los migrantes, a los hispanos, a los migrantes de diversas nacionalidades, y les vamos a orientar y les vamos a ayudar, y si necesitan ayuda, acérquese, busque a los sacerdotes, y ahí en todas las diócesis están los ministerios hispanos, y búsquelos para que busque ayuda, consejería, orientación. Y ha habido ya una serie de orientaciones que se ha dado para que se le pueda acompañar a los migrantes. Entonces, en ese sentido, pues también la Iglesia está ahí acompañando. Aquí sí me gustaría dar algunas recomendaciones, diría yo, como profesional del derecho, a quienes necesitan investigar sobre este tema. No es mi especialidad el tema de la migración, ¿verdad? Claro. Sin embargo, como abogada, conocedora de la ley, del derecho, les puedo decir lo primero. Lo primero que les recomiendo es a todas las personas, a todos los migrantes que tienen diversos, diferentes tipos de estatus migratorio, lo importante es que estemos claros de qué tipo de estatus migratorio tienes. Eso es lo primero. Lo segundo es informarse de fuentes seguras, de fuentes reales, de fuentes veraces, fidedignas, como siempre lo hemos dicho en el podcast. Nosotros siempre recomendamos que busquemos la fuente, no nos dejemos llevar por medios que tratan de escandalizar, de crear morbo, sabemos que este gobierno no tiene mucha, digamos, que siempre hay opositores al gobierno, opositores a las normativas, a las leyes, a las reglas. Entonces, a veces estas personas tienden a exagerar, a confundir, a crear caos. Entonces, busquemos las fuentes reales, adecuadas. Que creamos serias. Exacto, porque podemos caer en el miedo, y a veces el miedo no te ayuda cuando querés tomar decisiones importantes. O te puede llevar a decisiones apresuradas. Te puede llevar a buscar ayuda donde no corresponde. Sí, es decir, hay que tener la mente un poquito más
más fría, Calma. más calma, no caer en el miedo, porque como bien lo hemos dicho y sabemos, el miedo te paraliza. Exactamente. ¿Y cómo calmar la mente en esos momentos? Bueno, haga Ave María, haga oración y ya cuando se sienta calmo y pueda estar fríamente para estudiar su situación, entonces tome decisiones y busque consejería. Es importante también buscar la consejería adecuada si sos migrante. Mira, a mí me han preguntado varios y bueno, cada realidad es diferente porque algunos están aquí, por ejemplo los nicaragüenses, tenemos no sé cuántos han venido, miles y miles, creo que hablan de más de 500,000 que han venido con el parol humanitario. Entonces todo depende, si vos veniste con parol humanitario y ya se te cumplieron los 2 años y no has solicitado otra manera de corregir tu estatus, dice el parol que son 2 años, entonces te tenés que ir. Si no has pedido asilo o si no has buscado cómo regularizar tu estatus, entonces tenés que salir porque el parol claramente desde que se dio se pedía que era por 2 años, era una permanencia temporal, Sí. es como se llama técnicamente. Entonces, cada caso es diferente. Ahora, me pregunto otro, yo ya vine por parol, pero también ya pedí el asilo político, pero no he tenido respuesta. Lo más que he hecho es que ya me hicieron ir a una cita para hacer mi huella. Bueno, si usted ya tiene la solicitud de asilo político en proceso, ya lo solicitó, entiendo que eso ya te ampara más. Y ante cualquier cosa, de repente pues te cae ahí y te toca una redada y estás pues ahí cerca y te levantan de paso. Entonces a lo mejor tenés como comprobar de que estás en proceso de asilo y eso te puede ayudar. Sí. Y dicen pues que hay que mantener también los documentos siempre a mano, los documentos que prueban cómo está tu estatus si estás en proceso de asilo. Entonces hay un documento que eso te puede comprobar, al menos la confirmación de que estás en eso, si estás con parol. Ahora, con esto que una noticia de hoy, pero bueno, al final pues no sé si fue confirmado o no, aunque sé que salió en medios serios, de que pueden deportar a personas que vinieron con parol y que no han cumplido los 2 años. En ese caso pues habría que investigar más y como les digo, buscar a personas serias. Probablemente usted que ya está aquí, ya lleva su tiempo, ya ha conocido un abogado que trabaje temas de migración, o buscar en la iglesia, en las diversas diócesis de Estados Unidos. Como les dije, hay áreas propias para temas migratorios. Por ejemplo, la arquidiócesis de Miami, donde hay miles de nicaragüenses, tiene su oficina, su despacho legal en temas migratorios, que está allá en el downtown de Miami, cerca de la Corte de Justicia de allá, en Miami. Entonces, lo que tiene que hacer es buscar, averiguar en su parroquia, con su párroco, con el sacerdote donde va, de alguna forma si tiene dudas, para poder salir de las dudas y evitar estar en especulaciones, pero así también ubicarse en la realidad de su caso y a qué me puedo confiar o qué puede pasar también si en un caso no estoy regularizado. Pero de antemano, pues la mayoría que han venido con parol para poder estar aquí tienen que ya haber pedido el asilo político, si no pues sí hay un riesgo de que te agarren y te deporten. Hay algo importantísimo y que es de derecho general, conocer tus derechos. Eso es un tema que a lo mejor más adelante lo abordemos desde el punto de vista de la doctrina social de la iglesia, pero a veces nosotros no conocemos cuáles son nuestros derechos y ni siquiera nuestros derechos humanos, porque también toda ley, toda normativa, todo reglamento, precepto, como queramos llamarle, tiene sus excepciones y también están los derechos humanos que son connaturales, que no se pueden, digamos, vender, que no se pueden... que siempre se tienen que respetar, y ahí donde también los estados pueden cometer violaciones a tus derechos humanos. El problema es que si no sabes cuáles son los derechos que tenés por ser humano, por ser persona, entonces no vas a saber cómo defenderte o qué vía buscar, y hay que conocer los derechos humanos. Porque, es una tarea, independientemente en el país donde estés, así sea de turista, vos tenés que saber cuáles son los derechos que como humano te corresponden y que se tienen que respetar en cualquier parte del mundo. Porque ya también han explicado los abogados, expertos y gente que trabaja temas migratorios que incluso pueda que estés ilegal y que te agarren y todo,
Y no solo por eso es que tienen el derecho a hacerte lo que quieran, no, sino que tienen derecho incluso a callar, tienen derecho a llamar a un abogado, a contactarte con alguien para que te asesore, tenés derechos aún ahí. Entonces, y este país ustedes saben que está llamado a respetar los derechos, pues estás en un país donde se tiene que respetar y bueno, incluso uno debe de estar claro que tiene derechos y de alguna manera pues tratar de salvaguardar. Pero bueno, pues mientras tanto oremos. Y como nos han dicho ahí muchas personas, pues orar, andar con los documentos a mano por si acaso te toca. Porque otra cosa, y que estaba viendo las noticias de acá, decía que aunque estés legal en Estados Unidos, pero si estás legal, pero no andas en el momento que te detienen, los documentos que comprueban que estás legal, te van a detener y te van a llevar a un punto donde están reclutando a la gente que detienen. Sí. Y es un poco más complejo desde ahí empezar a intentar comprobar si el documento está en la casa. Entonces, para que te evites mejor un malentendido, mejor andar lo que tengas ahí de identificación. Cualquier documento que identifique y que te dé ese comprobante de que estás de una forma legal. Bien, entonces es el tema migratorio. Mira que esta es doctrina social de la iglesia, me pueden decir, y el podcast Catolizando ya pasó a temas legales, jurídicos y casi que económicos. Bueno, es doctrina social de la iglesia y hoy lo hablaba Monseñor Rolando en esa entrevista que publicaron ayer y que fue hace unos días. Monseñor hablaba, la doctrina social de la iglesia es una de las columnas vertebrales para salir de estas crisis que vive Latinoamérica, porque él habló de Latinoamérica entera y todo lo que vive, ¿verdad?, nuestros países. Entonces, esto que estamos hablando, esta orientación, es doctrina social. La iglesia no es solo para hablar de los ángeles que nos acompañan y que están ahí con nosotros, también es para tocar estos temas que ayudan a la dignidad de la persona humana, que es uno de los principios fundamentales de la doctrina. Es el tema de la conversión pastoral. Exacto. Y también de la conversión social. Recuerda que nuestros padres también fueron migrantes. Así. Y también pues la Sagrada Familia también fue migrante y hemos sido migrantes. Entonces hay mucho que hablar en este sentido. Bueno, vamos a pasar ahora al otro tema. Vamos a ver si por acá tenemos algunos comentarios. Muchas gracias a todos los que están ahí reportándose y diciendo de dónde nos acompañan. Y muchas gracias también a los hermanos que tenemos por allá conectados en TikTok. Recuerden que tenemos estos podcasts todos los viernes a las 8 horas de América Central, hora de nuestra Nicaragua, donde somos originarios. Bueno, hay también un tema que ya lo vamos a abordar de forma rápida, que lo hemos conocido, igual pues no ha habido mucha ampliación y lógicamente no la va a haber, menos viniendo de Nicaragua este tema, y es que el Nazareno, lo que sucedió el miércoles, o al menos ese día salió la noticia, probablemente ese día sucedió con el Nazareno de la parroquia del Calvario en Chinandega, que bueno, según reportaron medios de la zona, un hombre, una persona no identificada desde ese momento, probablemente ahora sí, entró al final de la novena. En esta parroquia están en la novena para celebrar a este Nazareno, a Jesús Nazareno de la parroquia del Calvario, el dulce nombre. El domingo próximo lo celebran, el 26 de enero. Y estaban en la novena durante todos estos días, y al finalizar la novena del miércoles un hombre entró por el área, por una puerta, no por la principal, no recuerdo si dijeron que fue por la sacristía o por el Santísimo, y se fue donde está la imagen, lo jaló fuerte del cíngulo y se trajo toda la imagen, pues todo era con intención de botarla. Logró botar la imagen y entiendo que tuvo sus varios daños esta imagen del Nazareno, que es muy querida y amada por ese pueblo de Chinandega, así como en todas nuestras ciudades y pueblos en Nicaragua donde hay un Nazareno, pues ahí lo vestimos con mucha alegría para Semana Santa, nos preparamos para sus andas procesionales y todo lo demás. Y me pueden decir, pero las imágenes, ¿cuál es el problema? Si son imágenes, no es el Señor. Y yo les digo, bueno, las imágenes puede que sí, que es la imagen, pero más allá de que sea la imagen y todo ya lo que nos dicen los hermanos no católicos muchas veces,
la imagen tiene una representación, significa algo para nosotros, y eso es lo especial que hace la imagen. Es como que usted tenga la fotografía de su abuelita, de su mamá, su papá, o de una persona que usted ama y que a lo mejor no está con usted, o que ya está en la presencia del Señor, que ya está en el cielo, se nos ha adelantado en el camino, y que venga alguien y destruya esa foto que usted tiene de esa persona, y a lo mejor la única foto que tiene o la más bonita, y venga alguien y se la destruya. Por usted tener esa imagen, esa fotografía de ese ser querido, no es un idólatra, no está endiosando a esa persona, y menos al papel, no, sino que tiene ese que es como el recuerdo que guarda de esa persona, y que lo cuida, y que lo ve, y que lo contempla, y que cada vez que puede lo adorna, lo pone en un lugar bonito de la casa. Entonces eso es lo que representan para nosotros las imágenes, el recordar y venerar a aquel a quien representan. Entonces en ese sentido creo que es un dolor para el pueblo cuando una de nuestras imágenes se ve afectada, y más si son imágenes que en nuestros pueblos llevan años de acompañarnos, desde niños, desde jóvenes y ahora en vida adultos, como sucedió hace años en la Sangre de Cristo de Managua, esa imagen que es un tesoro y que es parte de la historia de la capital y que sufrió el atentado que calificó el cardenal en su momento, y ahora esta imagen de los nazarenos. Yo, por ejemplo, me siento lastimado al ver esa noticia, porque me pueden decir, vos no sos de Chinandega, no, pero soy de la iglesia nicaragüense, y como católico, donde esté, si hay un daño aquí o hay un daño allá en Nicaragua o en otro país, uno se siente dolido. Y saber que una de las imágenes que tanto el pueblo venera sufrió esto, pues también creo que te duele, y hay que llamar también al cuidado de las imágenes. Por ejemplo, aquí, a ver, me voy a hacer para acá. Yo tengo mi nazareno. Ese nazareno que tengo ahí, ese no es mío, es de Luis Manuel, que se lo ganó en una rifa hace 5 años allá en Matagalpa. Entonces esa imagen nosotros la cuidamos, y más para él lo que significa. Y hasta ayuda a catequizar a los niños, a representarle a Cristo, a representarle a aquel a quien seguimos. Entonces creo que no es justo estas situaciones, y menos justo que nos vengan a criticar que por qué adoran las imágenes, se enojan por imágenes, que no hagan dioses de madera, y ya te empiezan estos discursos que la verdad pues no tienen ningún fundamento. Entonces bueno, pues fue una situación triste, pero como decimos en ese lema, tu cruz sigue firme y nuestra fe también. Así es. Las imágenes además nos conducen a Dios encarnado y nos ayudan a visibilizar lo invisible, como vos lo decías, nos ayudan a catequizar, pero también las imágenes nos ayudan, a veces son patrimonio también, Manuel Antonio, de nuestros templos, más aquellas imágenes que son antiquísimas, que tienen más de 100 años, 200, 300, 400 años, tienen también un valor incalculable, tanto un precio, pero también tienen un valor para la fe. A veces forman parte de nuestra cultura, forman parte de nuestro patrimonio, forman parte de la tradición de un pueblo, también forman parte de la identidad. Imagínate cómo vos puedes reconocer a un país, a una nación, a través de una imagen o por la imagen de un santo, de la Santísima Virgen María. Pero finalmente, si no sos creyente y no crees en las imágenes y no crees en lo que transmiten las imágenes, porque al final Santo Tomás de Aquino lo decía, o sea, las imágenes nos ayudan para explicar con imágenes lo que no podemos explicar con palabras. Pero más allá de eso, estamos hablando también de un derecho a la propiedad privada. Independientemente de lo que sea, esto no pasa únicamente en Nicaragua. En muchas partes del mundo han habido personas que han entrado a una catedral, a una capilla, a un templo y han roto, manchado, dañado alguna imagen que está ahí por odio a la fe. Entonces, obviamente, vos como católico te sentís lacerado en tu fe católica, claro, lastimado, ofendido, te sentís lastimado y reaccionás ante esto porque finalmente es derecho a la propiedad privada y también estás cometiendo un delito. Imagínate quién se va a meter a tu casa, va a entrar a tu casa y va a quebrarte las fotos de tu mamá, de tu familia, tus retratos. Solamente porque no le agradan, no tiene sentido. Es decir, independientemente seas creyente o no seas creyente, las imágenes evoquen algo para vos o no evoquen, siguen siendo propiedad privada y ante un daño material, pues hay un
estás cometiendo un delito. Un delito, sí. Y obviamente hay una consecuencia. Hay una herida también. De eso también. Y aunque no creas, pues te puedo llevar a... Sí, según se reportó ahí, pues el que hizo esto fue detenido. Bueno, ya veremos. Pues como les digo, viniendo de Nicaragua no vamos a tener mayor información de esto, pero pues lastimosamente el daño ahí está ya a una imagen. Hoy vi que estaban transmitiendo ayer hicieron una hora santa en reparación, hoy hicieron un Vía Crucis y la imagen ahí está, la volvieron a colocar en el lugar, en el altar donde la tenían y bueno, pues gracias a Dios no hubo un daño más fuerte, sino que la imagen sí, pues entiendo que se desprendió varias partes de su cabellera, en el rostro hubo varios daños por el golpe, imagínate, pues desde arriba hasta el suelo, y en nuestro país no hay alfombras, hay el piso es directamente, no es como aquí que las iglesias tienen alfombras en algunos lugares, en la mayoría. Entonces, bueno, pues gracias a Dios la imagen, creo que ese golpe hubiese sido hasta para más fuerte y gracias a Dios pues hoy ahí vi que la tenían ya en la celebración. Bueno, ya nos vamos a ir despidiendo, solo leo los últimos comentarios. Por acá tengo a Luis Gerardo Herrera Blandón, saludos, muchas gracias. Angélica Mairena, buenas noches hermanos. Miguel Suazo, buenas noches mi hermano, saludos desde San Ramón. Y nuestro buen amigo y hermano Edwin Juriel Rostrán Sosa, que dice, viene bien al caso, recuerda que la primera defensora de los derechos humanos es nuestra Iglesia Católica, además se toca también en la teología moral, así es. Y bueno, pues para despedirnos vamos a recordar que este domingo es el tercer domingo del tiempo ordinario de este año 2025, el año litúrgico que hemos iniciado ya en el Adviento. Y cada año desde hace 8 el Papa Francisco ha pedido que en este domingo se celebre, la iglesia celebre la jornada o el domingo de la palabra, que es un domingo dedicado a reflexionar en la importancia de la palabra de Dios y que quiere recordar también que la palabra de Dios está ahí, es viva, es eficaz y que nos acompaña y que nos ampara. Entonces queremos decirles que para este domingo es el domingo de la palabra, siempre el tercer domingo del tiempo ordinario es el domingo de la palabra y tenemos las celebraciones litúrgicas. Cada quien en su lugar vaya a la misa y ahí pues la iglesia va a recordar la importancia de la palabra de Dios. En algunos lugares me imagino que van a hacer una entronización especial y en otros lugares pues van a realizar otra manera. En algunos se convocan a lección divina, en otros se convoca a orar con la Biblia, a conocer un poco más de los evangelios. Entonces este domingo es el domingo de la palabra, para que sepamos y para que, como dice el Papa Francisco, reavivemos el sentido de orar y escuchar al Señor que nos habla a través de su palabra. Bien, muchísimas gracias. Entonces nos despedimos. Recuerde que, bueno, aquí nos escribe Marisol Chavarrías. Saludos desde Nicaragua. Lo extrañamos. Muchísimas gracias. Igual a nosotros nos hace falta nuestro país, pero aquí estamos empujando el barco para adelante en medio de esos sentimientos que los tenemos, pero que con la gracia de Dios vamos ahí poco a poco saliendo adelante y claro que extrañamos aún más de nuestro país, nuestra gente. Y muchísimas gracias Marisol por ese cariño, por expresarnos ese afecto y bueno, como lo decimos siempre, en Dios confiamos que por ahí estaremos encontrándonos nuevamente, dándonos un apretón de mano, abrazándonos y compartiendo lo más bonito que tenemos, que es la fe. Y bueno, solo recordarles entonces, hoy hubo una entrevista, bueno, hoy o ayer más bien, que hoy se dieron cuenta la mayoría fue diferente, pero ayer se publicó una entrevista de Monseñor Rolando Álvarez en la página en el YouTube de Ayuda a la Iglesia Necesitada, que siempre se me olvida porque este YouTube está con, no sale así como Ayuda a la Iglesia Necesitada, sino que sale con las siglas que ellos tienen, ACN, ¿verdad? ACN Network, en YouTube, donde pueden encontrar la entrevista completa. De todas maneras, yo compartí un pedacito, pero bastante pequeño, de lo que él dijo en mi Facebook, y en mi TikTok sí compartí la mayor parte de la entrevista, pero vayan a YouTube de Ayuda a la Iglesia Necesitada para que lo vean ahí en su televisor, en su plasma, en lo que tengan
y puedan ver la entrevista. Sale como ACN Global, o váyanse a mi Facebook y ahí pinchan el enlace y van directo a ACN Global, donde pueden ver los 17 minutos con 25 segundos que dura la entrevista de Monseñor Rolando. Y dicen ellos, primera parte, entonces hay una segunda y hay que estar pendiente. Nos vamos, nos despedimos. Gracias, amigos que están en TikTok. Ya me quedo con ustedes para leer ahí, ver quiénes están conectados y cómo están las cosas por TikTok. Mientras tanto, nos despedimos de Facebook. Muchísimas gracias, estimados hermanos y amigos. Recuerden que estamos en los podcasts católicos para conocer, profundizar en nuestra fe. Los viernes a las 8 de la noche, tiempo en América Central y, por supuesto, en nuestro país de origen, de donde somos y donde tenemos nuestra ciudadanía nicaragüense, en nuestra amada Nicaragua. ¿Cómo te pueden encontrar los que están en Facebook, en TikTok? ¿Pueden migrar ahorita para TikTok? Para TikTok, sí. Estamos en TikTok como @ManuelObandoCOR. @ManuelObandoCOR. Bueno, nos vamos para TikTok. Migro para allá. Nos vamos pues. Buenas noches a todos. Dios les bendice. Nos encontramos la próxima semana en nuestros podcasts católicos Catolizando, y también Mateo, que nos ha acompañado, se despide de nosotros. Buenas noches a todos. Buenas noches.